Abelardo, con su buen talante, su estupendo ánimo, me dice que Diego Kendo no ha de quebrar. Había que ver en qué consiste esa quebradura. No, yo estoy seguro que Diego Kendo no quiebra nunca. Doy una cordial bienvenida a don Abelardo y le decía de corazón que Abelardo es un ejemplo como ciudadano, no faltaba más como padre de familia, como esposo, y lo digo de corazón. Pero es un dandy de la elegancia, vea usted, Isabel, esa chaqueta, qué maravilla, de marca, ¿no es cierto? No. De marca, no, por favor. Marca, ¿cuál es la marca? Todas tienen marca. Gracias por la invitación, Diego. Sí. Bienvenido, Abelardo, sí, es un hombre muy elegante y eso me place, no faltaba. Siempre ha sido un hombre elegante en lo formal y en lo deportivo. Abelardo, tenemos temas económicos para usted y gracias por saber. Para variar. Sí, pero quisiera un comentario general sobre estos titulares de primera página de la prensa de la mañana. Primera página, los queremos de vuelta. La esperanza por retorno de los periodistas secuestrados. Se activó inversiones de la prensa colombiana. Según la prensa colombiana, estarían libres, pero queremos una confirmación oficial. Primera página del Comercio. En la frontera norte hubo permisividad extrema, dice el presidente Moreno. Y primera página del Telégrafo, Ecuador crea un comité de seguridad fronteriza. Su comentario final. Y bienvenido, Abelardo. Gracias, Diego. En realidad, este es otro tema que sabíamos que podía producirse en cualquier momento en el Ecuador. Desde cuando estaba ejerciendo la presidencia en Colombia, Pastrana, y él les creó 42,000 kilómetros cuadrados de una suerte de santuario. Sí, 42,000 kilómetros, claro. Donde hicieron de las suyas, además. Claro, en donde regía la ley de la ley de las FARC y el Estado peruano no tenía capacidad ni posibilidad alguna de entrar ahí a controlar esas actividades. Y en el Caguán, la zona bastante cercana a la frontera o más tendida hacia la frontera del Ecuador, la posición del gobierno colombiano era replegarles a las FARC hacia la frontera ecuatoriana y crear esa figura que se volvió tan popular en el análisis político y de seguridad nacional, que era el yunque y el martillo. Es decir, que el Ecuador y la frontera se convierten en una suerte de yunque que aguante, que ahí le detenga a la guerrilla, mientras el gobierno americano les golpeaba. Entonces, el problema era... Su relación es muy acertada. ¿Cuánto tiempo iba a tomar hasta que, por cualquier camino, estos movimientos guerrilleros se introduzcan de alguna manera y contagien a la frontera del Ecuador? En el oriente ecuatoriano los problemas de seguridad han sido constantes. Sí. Cuando uno viaja a algunas de las poblaciones del oriente le piden que tome prevenciones particulares, especialmente en la zona del lago Agrio, cuando uno sale de Coca y va para Lago Agrio. De hecho, se han secuestrado muchos ecuatorianos. Hay una migración de colombianos buscando mejores condiciones de vida y salir de la violencia colombiana, pero no sabemos si todos son ciudadanos de buenas intenciones, de buenos antecedentes, o atrás de ellos se esconden guerrilleros, porque en realidad se mimetizan con la población. Y en el caso de la frontera esmeraldeña, siempre tuvimos el problema de control de seguridad. Ahí también había un frente, estaba el ELN, compartían con las FARC esa zona. Y ahora, a raíz del acuerdo de paz tan controversial al que se llegó en Colombia, los grupos disidentes vinculados con el narcotráfico, que financian y protegen a ese tipo de actividades ilícitas, encontraron ahí una zona bastante desprotegida. Nosotros abandonamos todos los controles que habían especialmente en la costa ecuatoriana, y hoy el Ecuador mira con, yo diría, relativa normalidad como todas las semanas capturamos cantidades ingentes de droga. Pero cantidades, son toneladas
que se capturan en distintas ciudades a lo largo de la costa ecuatoriana, y que la única forma de explicar es que no tenemos un control fronterizo y no tenemos un control real de la seguridad y de nuestro país, especialmente en la zona esta hoy día de la costa ecuatoriana, pero no estamos exentos del resto de regiones. Entonces, lo que en estos días hemos visto con dolor, el secuestro de los 3 periodistas del diario El Comercio, es y debe ser un motivo no solo de solidaridad y de acciones para recuperarlos con vida, sino creo que es una lección que demuestra que el Estado ecuatoriano tiene que sacudirse en el plano de la configuración de su política de seguridad y tomar las decisiones que correspondan, pero tenemos que actuar con urgencia y con energía. Como siempre, Abelardo, lo escuchamos con vivo interés. Gracias por su presencia y valoramos mucho sus reflexiones, ¿no? Y don Abelardo Pachalme en el programa Buenos Días, programa económico. Isabel. El país sigue a la expectativa del programa económico que el gobierno debía presentar ayer y que ha pospuesto nuevamente. Lenín Moreno lleva casi un año en el poder y en este tiempo el agujero fiscal ha ido aumentando de tamaño y, según los expertos, puede llegar a superar los $7,000 millones para finales de 2018. El ministro de la Política, Miguel Carvajal, aseguró el lunes anterior que el hueco era de $5,000 millones, que el gobierno no tenía dinero y que habría que contratar 2 nuevos créditos. El gobierno de Moreno necesita aumentar sus ingresos de manera urgente y los sectores productivos están inquietos porque las señales que envía son preocupantes. Isabel, con ese antecedente, Abelardo, nuevamente gracias por su presencia. Vayamos al diálogo y, como siempre, mi recomendación, aunque usted no la necesita, es utilizar un lenguaje sencillito, coloquial, muy cristiano, ¿no? Cristiano. Cristiano, casero. Abelardo, ¿cuál es su interpretación sobre el nuevo aplazamiento del programa económico del gobierno del señor Moreno? Que no está listo, que todavía tiene, el mensaje es que el gobierno sigue debatiendo a su interior la configuración del programa. Y el lado bueno de la postergación, para mirarlo, es que hoy, Jueves Santo, hubiera sido una fecha indicada, o tal vez el miércoles, hubiera sido una fecha indicada para dejarnos con un resultado de un programa económico que nos golpeaba fuertemente y que podía amortiguarse en los días siguientes del feriado. Pero el haberle postergado para el día lunes, no sé, pero podría ser una buena señal de que el programa económico no tiene medidas, yo diría, de la dimensión que en algunos medios he visto, ¿no? Subida de impuestos, eliminación de subsidios, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí no es el camino, personalmente. No. Y la verdad es que esta postergación de 3 días o 4 días, que ojalá ya no tengan más postergaciones, pero esta postergación podría reflejar las dos cosas. No están listos, hay todavía diferencias de opinión dentro del gobierno, y por el otro lado, la línea que puede salir de ahí parecería que no va a cargar contra, llamemos así, los ingresos de los ecuatorianos de manera general. Abelardo, frente a su pronunciamiento siempre inteligente y le digo de corazón, yo guardo el mayor respeto, sé qué clase de economista es usted. Pero este programa en los días anteriores ha pedido a todos los economistas que se llenen de buena voluntad, ¿no? Porque son críticas y palo, Abelardo. Todo el mundo inventa el agua tibia, no me refiero a usted, todo el mundo. Pero por favor, un poquito de una actitud más propositiva, pues frente a la situación del país, del gobierno, Abelardo. Sí, claro. Y creo que el tema merita, Diego, el tema merita racionalizar el debate. Y debate en el campo económico y racionalizar el debate en el campo político. Yo estaba escribiendo mis notas que saldrán el día sábado de inquietudes ante una de las preguntas. Sí, estoy leyendo también. Ante una revelación para mí. Bueno. Estamos ya de escritor a escritor. Bueno, de un principiante a un maestro. Por favor. Pero
ahí yo ponía una reflexión precisamente en esa dirección. Hoy día hemos recuperado la capacidad de negociación política, porque nadie tiene la verdad absoluta ni el control total de las funciones del Estado. Entonces estamos obligados a negociar, a dialogar, a hablar claro. A ponernos de acuerdo. A ponernos de acuerdo. O al menos intentarlo, ¿no? Exactamente. Entonces, el tránsito en la solución de los problemas es un tránsito más complicado. Es un camino empedrado, difícil. Sí. Aquí no hay asfalto, aquí es un camino empedrado, difícil. Y nos toma más tiempo. Nos angustia, sí, claro, nos angustia. Nos obliga a ser más perseverantes, sí, nos obliga a ser más perseverantes. Pero nos obliga también a cuidar la objetividad. A no perder de vista de que ante la dificultad que tenemos, que es cierta, debemos actuar con todo el cuidado y razonando bien cada uno de los distintos temas sobre los cuales uno tiene que abordar en la solución de este problema. Y obviamente, si en política estamos pidiendo diálogo, en economía también hay que pedir diálogo. Desde luego, con mayor razón. Y en general en la colectividad ecuatoriana. El problema es que después de tanto tiempo de abuso, de violencia verbal y todo, le cuesta volver a encontrar el camino a la sociedad ecuatoriana para entenderse razonablemente. Entonces salen estos, llamemos, estas formas, yo diría extremistas, ¿no? Demasiado cargadas, sí. demasiado cargadas, ¿no? O todo no vale o todo es una maravilla. Y la verdad es que el mundo es de grises, no es ni de negro ni de blanco. De acuerdo, Abelardo. Ahora, Abelardo, un sorbito de café, bienvenido. Gracias. ¿Cree usted que habrá un esperanzador cambio de rumbo a propósito del tema económico? El día de ayer estuvo en este programa don Augusto Barrera, que está muy cerca del gobierno y del presidente Moreno, y le hice la misma pregunta, y él me, transparentó si que sí va a haber un cambio de la línea económica del gobierno. Sería buenísimo, porque es necesario. Yo creo que el modelo económico está agotado, Diego. El modelo que implantó el gobierno de Correa y que lo impulsó a lo largo de los 11 años, porque son 11 años, sí. Incluyendo esta etapa del presidente Moreno, ese modelo no resuelve los problemas que se suponía que iban a resolver. Se advirtió, pero no se hizo caso. Esa ya es, como dicen, agua pasada por el mar. Sí. Y la verdad es que si nosotros buscamos crear un mejor ambiente, debemos empezar por concentrar nuestro objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Sabiendo que tenemos un montón de problemas, ¿no? Sí. Tenemos el problema fiscal, tenemos el problema externo, tenemos el problema financiero, tenemos de competitividad y todo. Pero uno debe tener la capacidad de centrarse y encontrar cuál es la médula del objetivo que busca. Y yo creo que hoy más que nunca el programa económico debe concentrarse en buscar una solución para el futuro de nuestros jóvenes, el empleo de nuestros jóvenes, las tasas de desocupación, el empleo de nuestros jóvenes. Porque estamos perdiendo muchos jóvenes, ¿no? Se están yendo, estamos descapitalizándonos. Es decir, no es una migración masiva, pero es una migración selectiva. Claro. Y de calidad. Porque talento que fuga, talento que sale, talento que se pierde. Para ponerlo en términos puramente económicos, talento que nos cuesta formarlo, talento para el que hemos invertido como país y que conoce nuestro país, que quisiera vivir en nuestro país. Entonces yo creo que uno tiene que concentrarse en qué hacemos para generar más opciones de un buen empleo y de que esta generación que está saliendo, que es una generación que tiene mucho más instrumental tecnológico, que tiene una preparación distinta de la preparación que tuvimos nosotros, se pueda quedar en el Ecuador y nos pueda ayudar a subir el nivel de competitividad ecuatoriano
para que no nos quedemos rezagados en el camino por el que están transitando los principales países del mundo. Porque la fuga o la salida de gente joven que tiene esa formación y que en el exterior va a consolidar esa formación, lo único que hace es nos deja a nosotros mucho más incapacitados de poder enfrentar los retos tecnológicos y de nueva estructuración de la sociedad ecuatoriana. Entonces, en ese sentido, es una oportunidad que nos dejará rezagados por decenas de años. Qué valiosa su reflexión y qué preocupante, Abelardo. Vayamos un poquito más allá. ¿Cómo recibió usted las declaraciones del ministro de la Política, Miguel Carvajal, sobre la situación económica de la Caja Fiscal, la supuesta quiebra del IES y la falta de fiscalización de la Asamblea en el gobierno anterior, porque en Alianza País se la consideraba traición? Miguel Carvajal. A ver, en el plano económico es un reconocimiento de lo que hemos venido diciendo durante mucho tiempo, de que la dificultad fiscal es enorme, de que el gobierno no tiene los recursos necesarios para manejar el presupuesto de una manera ordenada, de que incluso los gastos corrientes no pueden ser atendidos y de que hasta los programas sociales están en riesgo y que por lo tanto hay que llegar a una reconvención general del papel del Estado en la sociedad y hay que dejar un montón de cosas para que vuelvan a las actividades privadas. De tal manera que lo que el ministro Carvajal dijo simplemente refleja ya la angustia que tiene el gobierno y que nosotros desde, llamemos así, una visión de análisis independiente lo veníamos manifestando. Hoy el déficit es inmanejable, absolutamente inmanejable. 5.000 millones, 7.000 millones. Nosotros calculamos que está cerca de los 7.000 millones, puede ser más inclusive, porque estamos poniendo en las cuentas un montón de obligaciones que estaban escondidas. Y que son deuda. Y que son deuda, claro. Por ejemplo, a mí me parece que una de las buenas noticias que hemos tenido en estas semanas ha sido el reconocimiento por parte del Estado de la obligación de pagar el 40% de las pensiones jubilares, que el gobierno anterior, abusando del poder, consiguió de una serie de cómplices, legisladores cómplices, derogar esa obligación y poner en condición... Claro, la noticia es buena, pero ¿de dónde también? No importa, ya vamos a ver. 1.200 millones 1.500, yo creo que es un poquito más, 1.500, 1.600 millones. Pero Diego, esa es una obligación que siempre existió. No sacábamos nada desconociéndola. ¿No es cierto? Eso es como trampas, eso es como cuando uno adquiere una deuda y cree que cerrando la puerta de la casa se acabó la obligación. No, la obligación está ahí, ¿no es cierto? Uno no puede esconderla bajo la alfombra. Entonces, todo este sinceramiento de cuentas, el volver mucho más transparente al manejo público, nos va a seguir sacando novedades. Claro, sabíamos que nos íbamos aquí en esta radio. Hace más de un año y casi un año y medio, digo. Yo, a propósito de una pregunta que me hizo, yo le decía que la deuda pública ecuatoriana no eran los 37, 38 mil millones de dólares, sino que ya estábamos cerca de los 60 mil millones. Pero claro, recuerdo perfectamente, claro, así es. Y en una libretita parecida a esta, en otra libretita, el cuadro escrito de esto, y ahí estaba lo del IES. Ahí estaban las obligaciones escondidas del IES. Todavía no reconocemos lo de salud, nos falta también reconocer lo de salud, los 3 años que no se ha pagado del IES. Entonces, todo esto hay que ponerlo adelante para saber exactamente la dimensión de todo e irlo atendiendo. Nos va a llevar años, Diego. Sí, nos va a llevar años. Esto nos va a llevar años. Por una razón adicional. Porque nosotros tenemos un sistema cambiario tan inflexible como el de la dolarización y todos queremos quedarnos con la dolarización. Entonces, si nosotros queremos cuidar la dolarización, nosotros no podemos dar golpes en la mesa que le pongan a temblar a toda la colectividad. Hay que hacer la cosa despacito. Por eso es que yo no soy partidario ni de aumentar impuestos, ni de aumentar tasas, ni de eliminar subsidios, ni de irme por el otro lado, sino de quedarme y bajar gastos.
bajar gastos. Abelardo, a propósito del tema tributario, entre ayer y hoy pues se habla de que un importante sector privado del país está planteando la posibilidad de una amnistía tributaria que piensa que con la aplicación de esta fórmula se recaudaría unos $700 millones. ¿Qué piensa? A mí no me gustan esas... Yo creo coincidir con usted porque sí, son procedimientos anómalos. El mensaje... Un mal ejemplo. El mensaje ético es, mira, si tú eres un incumplido tributario, si tú no estás cumpliendo con tus obligaciones, pues sigue en esa línea, porque cuando te caiga el SRI, te multe y todo, y vos inicies un juicio, a través del tiempo vas a conseguir del Estado que te exoneren de los impuestos, de las multas, y vas a pagar... Señalamientos realistas, con diferimiento eso. Sí. No, entonces, ¿qué pasa para los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones? Que simplemente dicen, oye, qué linda cosa esta. Yo pago mis obligaciones, yo cumplo con las responsabilidades para con la sociedad, y vienen estos otros que son unos morosos consuetudinarios y obtienen este tipo de beneficios. Pues. Entonces dicen, bueno, de acuerdo, Abelardo. Sí, pero la caja fiscal recibe... Sí, bueno, pero es un dinero que tiene características, yo diría, hasta de origen negros. ¿No es cierto? Porque uno no... ¿Qué empresario que entre en eso puede vanagloriarse de lo hecho? De que asome simplemente como un beneficiario por una conducta. Por una el Estado se convierte en cómplice de una anomalía y de una... No, a mí no me gusta eso. Yo coincido con usted. Ya lo hicieron en el gobierno anterior y yo di mi criterio absolutamente contrario. Pues sigan los juicios. Que la justicia actúe. ¿Por qué le tienen que dar haciendo el trabajo a la justicia también? Porque esto es simplemente querer decir, vamos a acelerar el cobro porque dicen que ahí hay un portafolio de juicios de más de 4,000 millones. Sí. Pero que la justicia actúe. Si es que tiene derecho el Estado, que gane el juicio. Y si no tiene, simplemente que pierda. Pero que la justicia, otra vez, transparente nos diga, este no es tramposo, este sí es tramposo. Pero cuando dan amnistía, uno se queda con la duda. Sí. ¿Qué pasa aquí? Un mal ejemplo, de acuerdo totalmente, Abelardo. A mí no me gusta eso. Abelardo, le pregunto, ¿son pistas del programa económico del presidente Moreno medidas como la eliminación de la ley de plusvalía, la auditoría de la deuda y la eliminación del techo de las utilidades de los trabajadores? Bueno, son parte de un programa económico, claro. Lo queramos ver de una manera consistente, sí. Todas estas cosas van configurando una programación económica. Lo de la derogatoria de la ley de plusvalía es una buena noticia para el sector de la construcción, es una buena noticia para la inversión inmobiliaria, es una buena noticia para aquellos que quisieran retornar capitales y obtener un mejor rédito en el Ecuador. Claro, porque además el tener ganancias inmobiliarias no es ilícito, Diego. Es lo mismo que tener ganancias a través de operaciones de bolsa. O es lo mismo que tener ganancias mediante la compra y venta de los distintos productos. Si yo compro inmuebles y luego los arriendo y después los vendo y hago una utilidad, buena hora. Sí. ¿Qué está de malo en eso? Sí. El concepto de plusvalía, Diego, es un concepto deformado, absolutamente deformado, de lo que es la doctrina marxista del mercado. Es el abuso, ¿no? La plusvalía es una suerte de la ventaja ilegítima que obtiene alguien por poseer un bien. Y eso no es cierto, Diego. Si uno tiene una buena organización de política económica, las ganancias por las transacciones de bienes raíces tienen que tributar igual que cualquier otra. Ahora, si no están tributando en esa forma, corrijamos. Pero no introduzcamos este tipo de cosas deformantes. Entonces, la ley de la plusvalía, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores del 15%, que también agrava el déficit fiscal, porque estaba en el presupuesto que ese diferencial
ese recorte de derechos iba a parar en el presupuesto del Estado. Entonces ahora no va a recibir el presupuesto del Estado. No es una cantidad grande, enorme, pero es una cantidad menor de ingresos. Entonces, todo este proceso, digo, es que lleva a que la programación tiene que caer en el plano que yo creo, que es en el plano de la racionalización sensata. Oye, ¿y la auditoría de deuda? Me parece bien. Yo creo que los ecuatorianos tenemos el derecho legítimo de conocer cómo se endeudó y se puso realmente sobre nuestros hombros obligaciones colectivas. Yo creo que es absolutamente legítimo que haya una auditoría de la deuda. Ahora, hecha la auditoría, limpiadas las cuentas, reconocidos todos los antecedentes, entregados todos los contratos, porque aquí no puede haber cobertura ni secreto de nada. Sí. En los estados ya no hay secretos hoy día, Diego. Yo me acuerdo que antes, y me tocó en una época en mi vida, que en la Junta de Defensa Nacional jurábamos y rejurábamos que no podíamos decir nada de lo que se trataba ahí. Un poco uno entraba allá con la mente en blanco y tenía que salir con la mente en blanco. Claro, era así. Temas de la defensa nacional. Pero hoy, más allá de ciertos puntos de la defensa nacional o algo, todo lo demás público. Todo lo demás público. Debe ser público. Porque lo que no es público guarda corrupción adentro. Lo que uno no puede hacer público es porque hay alguna indecencia ahí. Yo me acuerdo cuando era prohibido dar la información de las importaciones. No, ¿cómo pueden dar la información? Si eso es una suerte de valor individual que tienen las empresas. Por favor. Ahí se incubaban una serie de cosas horribles. La transparencia. Entonces, el hacerle transparente a todo esto me parece que es absolutamente legítimo. Ahora, visto eso, hay que ayudar a resolver el problema, no a complicarlo. Ya esa es una realidad. Debemos tanto. Ahora, ¿cómo resolvemos? ¿No es cierto? No. Oiga, y ahora le fregamos al gobierno porque como se pasó del límite, le prohibimos todo. Bueno, va a irse en contra de nuestro propio interés. Porque cualquiera que sea el programa económico, digo, cualquiera, inclusive hasta uno de shock, que no es recomendable, va a requerir de más deuda. Eso es inevitable. Entonces es lo que nosotros llamamos, se va a producir una joroba de deuda. Va a subir la deuda hasta que crezca un poco más de economía y ahí va a empezar a bajar. Pero tenemos que darle un tiempo a la economía para que se recupere, para que vuelva a tener recursos. Qué valioso escucharle a Abelardo, qué saludable. Abelardo, ¿no hay otro remedio que ir a un ajuste fuerte de economía? Escucharé al gobierno a los distintos foros de economía y a otros sectores que le presentaron alternativas. Bueno, yo me imagino que el gobierno esté evaluando en mérito precisamente a las declaraciones que comentábamos hace un momento del ministro Carvajal. Acuérdese, digo, que hace 6 meses el gobierno y el presidente del IES desconocían o negaban la existencia de una situación financiera delicada en la institución. Carvajal Bamasail dice que está quebrado. Es decir, si uno le mira... Está quebrado, claro, eso dice él. Claro, pero si uno lo mira en términos financieros, ya no tiene caja anual para las pensiones si es que no desinvierte los escasos fondos que logró acumular a lo largo de los años. Es decir, hoy por pensiones paga más de lo que recibe por aportes. Y eso ya no es déficit actuarial, eso ya es déficit de caja. Entonces lo que dice el ministro Carvajal, a lo mejor el IES no va a quebrar nunca, en términos que conocemos lo que es una quiebra. Pero el IES sí va a tener dificultades de atender sus obligaciones y va a haber un momento en el cual... Y además con una población integrada, por ejemplo, por madres de familia y sus hijos que no aportan. No, es que hicimos caja abierta de esto, ¿no es cierto? Sí, cuánta demagogia. Y además hay inversiones malas.
Hay inversiones malas, hay abuso de recursos, hay una administración cara. Yo le acabo de escuchar al presidente del IES, a este doctor Rodas, Sí, sí. y le acabo de escuchar que van a hacer un cambio en la administración y van a ahorrarse $400 millones anuales. La noticia, el lado bueno, van a ahorrar 400 millones. Lo malo, qué bestialidad, cómo han desperdiciado recursos. El piporazo, ¿no? ¿No es cierto? Y el Entonces, claro, político y otra vez, ¿quién tiene información del IES? Casi nadie, todo reservado. Los informes actuariales reservados, secreto de Estado. 15 años. Digo, si no hay transparencia, no hay control. Si no hay transparencia, no hay control. Y aquí voy al tema. Igual que le estamos pidiendo al Estado que sea transparente, el sector privado también tiene que ser transparente. De acuerdo. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Uno no le puede decir al Estado, transparencia frente a transparencia. Saque toda la ropa sucia y limpia. Sí, y nosotros también, el sector privado, saque toda la ropa sucia y limpia. De acuerdo. Porque así como hay usted conoce al sector privado. Y hay un montón de empresarios buenos. Y hay unas manchas. Sí. También tenemos unas manchas. La cuestión de Proinco, por ejemplo. El tema de Proinco. Y podemos ir mencionando un montón de casos, digo. Pero el propio empresario tiene que sacudirse y decirle, este que está acá, que está haciendo trampas, no merece llamarse empresario. Es que la sociedad no puede ser permisiva, Diego. Ahora, a ver, vamos terminando. Dentro del tema que estamos planteando, el exministro de la Torre habló de subir el IVA en 5 puntos. No tiene sentido. Estamos en un problema de competitividad, Diego. Hoy día tenemos que bajar los costos de las empresas. Bajar el costo de las empresas. Hay que bajar los costos de producción, hay que ser más competitivos. No hay que pensar en un Estado que sigue siendo de ese tamaño, hay que achicarle al Estado. Entonces, en lugar de exacerbar la línea de más impuestos y más impuestos y más impuestos, lo que hay es que decirle, paremos esto, paremos aquí nos quedamos, no más impuestos. Primer paso. Después racionalizamos los impuestos, porque hay que racionalizar luego, porque hay un montón de distorsiones ahí. Pero de arranque, paremos esto. Pero para parar esto yo tengo que bajar el gasto. Claro. Entonces, claro. El objetivo, entonces, me van a decir, sí, oiga, y usted que está hablando de empleo para los jóvenes y todo, ¿por dónde le sale en su programa? Porque simultáneamente con esto hay que poner incentivos, y bien fuertes, y bien claros, como por ejemplo, estabilidad tributaria, para que vengan capitales y se generen nuevas empresas, nuevas fuentes de trabajo, para que exportemos más. Entonces, ese tiempo de maduración es el tiempo que necesitamos para seguir contratando deuda, mientras le vamos achicando al Estado y vamos obteniendo, llamémoslo así, la reacción de los empresarios, de los emprendedores, de los inversionistas extranjeros, para crear más fuentes de trabajo en el Ecuador, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es reacomodo de la economía. Pensar o por ejemplo, vamos a eliminar los subsidios, un ratito. Más allá del problema social, subimos nosotros el diésel, que es probablemente uno de los temas más angustiantes desde el punto de vista financiero. Eso es transporte, eso es pesca. Esperemos un ratito para ver cómo. Pero primero les demos oxígeno a la economía. Y el oxígeno es pensar no en restricciones desde el punto de vista de economía privada, de restricciones en el gasto público, pero de amplitud en el sector privado. Porque es el sector privado el que nos saca del problema ahora. El sector público no nos va a sacar del problema. El sector público tiene que contraerse. Y eso duele. Hacer sacrificios. Y eso duele. Si en el sector privado, con dolor han sacado a un montón de gente del trabajo, del sector público no ha pasado nada. Son cosas marginales. Pero a las personas que se vayan desplazando hay que irles ofreciendo empleo en el sector privado. Porque tampoco se trata de decir, oiga, mañana boto a la calle a un montón de gente.
son tan humanos como cualquier otro, pues son seres que viven, que tienen familias y todo, que lograron insertarse en una sociedad que cultivó un estatismo fuerte. Ahora, a ellos mismos hay que irles abriendo los ojos para que busquen otras oportunidades. Eso que es, Diego, tiempo. Qué valiosas sus reflexiones, Abelardo. Finalmente, ¿qué medidas de apoyo esperaría usted para los sectores productivos grandes, medianos y pequeños? Promover inversión. Cuando hablamos de promover inversiones, a ver, para que todo quede claro, ¿de qué estamos hablando? Yo lo que haría es quitaría una serie de normas que no tienen efectos tributarios, pero que han perturbado las decisiones de inversión de una manera radical. Ejemplo número 1. Se modificó la ley de compañías y se creó la obligación, llamemos así, ilimitada de los accionistas por cualquier incumplimiento o daño que tenga la empresa. Entonces, cuando uno entra en un negocio y a uno le invitan a formar parte, uno pone un capital en riesgo. Y es ese capital el que uno puede perder. Obviamente manejándolo adecuadamente y cumpliendo las obligaciones. Con esta ley, no es que se juega en riesgo ese capital que se ha puesto, sino el patrimonio. Entonces, ¿quién se mete en un negocio para arriesgar todo el patrimonio? Y a lo mejor arriesga todo el patrimonio frente a decisiones que toman unos administradores que a lo mejor uno ni siquiera los ve todos los días, porque uno está participando de las ventajas de comprar acciones en el mercado. Entonces, es la primera cosa que hay que hacer. La segunda cosa que hay que hacer, Diego, y que es realmente importante, es que se permita comprar y vender acciones en el mercado de valores sin que esto ocasione tributos. No. Tercero, de que se puedan traer capitales del exterior sin ninguna sanción. Los capitales que están afuera, y el otro día le escuché yo a un colega que decía, bueno, le pongamos un impuestito a los que traen capital. ¿Y por qué? ¿Qué han hecho? Ellos simplemente llevaron los capitales al exterior, evadieron impuestos. Yo no puedo probar que alguien que tenga afuera evadió impuestos, porque pueden ser producto de los dividendos que recibió, pagó el 5% de impuesto a la salida de divisas, se llevó, pero ese patrimonio ya pagó impuestos. Si lo quiero que lo regrese, ¿por qué le tengo que volver a cargar? Claro. Es que en Argentina hicieron. Sí, claro, en Argentina hicieron, pero en Argentina había impuesto al patrimonio, pues. Entonces los que sacaron evadieron el impuesto al patrimonio. Aquí no hay impuesto al patrimonio, por fortuna. Entonces, a los que van a traer, no les cobro nada. Inclusive, yo les diría, les doy un tiempo en donde cualquier cambio tributario que haya no les afecta a ustedes. Vengan con las reglas que están hoy. Si mañana nosotros modificamos las reglas tributarias, no les afecta a ustedes. Les doy seguridad tributaria. Esto. No les doy ningún beneficio adicional, sino seguridad tributaria. No les digo que no paguen impuestos. Les digo que paguen los que están, y que si mañana nosotros, por cualquier razón, nos obliga las circunstancias a cambiar los impuestos, digamos que después de unos años hay que subir el IVA, ustedes no tienen por qué entrar ahí. Es que uno tiene que crear confianza después de todo lo que ha pasado. Encima, Abelardo, con eso terminamos, que usted estuvo en una reunión que alternó con Vicente Moreno. ¿No? ¿Qué le dijo? No. Vi una fotografía, creo. Usted estaba haciendo una exposición. No, claro, eso fue en el mes de enero en Guayaquil. Esto. Cuando sí, claro, sí estuve. El presidente recibió el documento, el primer documento que produjo el foro, y él invitó a 4 miembros del foro. No invitó al foro, pero invitó individualmente a 4 miembros del foro. Uno de ellos era yo, y ahí estuvimos con el presidente, sí. ¿Qué talante percibió Moreno? ¿Qué ánimo? Bueno, la reunión fue en términos muy cordiales, muy respetuosa.
el presidente, y además de habernos invitado a las 4 personas que estuvimos ahí, había invitado prácticamente a todo su gabinete económico, estaba buena parte del gabinete político. Era una representación de altísimo nivel del gobierno, que en realidad nos daba a nosotros el mensaje del interés que tenían de escuchar nuestra opinión. Del presidente Moreno, ¿cuál era el de sus ministros? Igual, el presidente fue muy enfático en la reunión en decir que nos había invitado y que quería escuchar nuestras opiniones, que los podíamos expresar con libertad. Lo hicimos con libertad. Le dijimos lo que pensábamos, lo que veíamos mal, lo que veíamos bien. Le llevamos algunas reflexiones. Y los ministros nos hicieron algunas preguntas. Algunos ministros demostraron su punto de vista. No habían unas diferencias notables. Nosotros no sentimos eso. Obviamente en ese tipo de reuniones no se transparenta todo, pero creo que pudimos dejar el mensaje de preocupación nuestra, y la verdad es que uno cumple con la obligación que tiene como ciudadano. Tratar de exponer a quien le permite que exponga el punto de vista con el respeto con el que se merece. Y yo le podría decir ahí, Diego, que mi opinión, compartida con los otros miembros, es que fue provechosa la reunión. Ahora, no es que esperábamos que el gobierno cambie porque nos recibió a nosotros. El gobierno tiene su representación política, su forma de ser, y abrió una ventana de diálogo, nos abrió una ventana de diálogo, y me imagino que habrá recogido o recogerá lo que crea que es pertinente. Gracias, su presencia, celebramos mucho su comparecencia y sus reflexiones. Una última cosa ahora sí. ¿Doña Elsa María Viteris, la persona indicada en este momento en finanzas? Ojalá. Le veo un tanto escéptico. Es que los antecedentes de ella no son buenos, Diego. Su gestión en el gobierno de Correa. El famoso tema del default. El default, el impuesto a la salida de divisas. Pero la gente tiene derecho a cambiar, pues. Por supuesto. Por eso le digo ojalá. Sí, veamos qué es lo que plantea en el programa. Aquí tiene su gran prueba de fuego. Si el programa que nos van a anunciar el día lunes no tiene condumio, y no nos más que convencernos, nos da una línea de que sí, se mueven del esquema actual, como lo mencionado aquí Augusto Barrera. Si se ve que se mueve el programa, bueno, a lo mejor no satisface toda la... Claro, sí. Muy difícil. Pero va dando señales. Es más, yo sí creo que hay que ir avanzando paulatinamente. Yo, a diferencia de otros colegas, a mí el gradualismo me gusta. Porque también usted tiene colegas fundamentalistas, ¿no? Radicales. Sí. A mí la parte social siempre me preocupa. Y el gradualismo tiene una dificultad, y es que hay que perseverar y la gente se cansa. Entonces dice, bueno, ¿hasta cuándo nos vas a ajustar, no? Y uno tiene que decirle, ¿sabes qué? Todavía falta. Y todavía falta. Y todavía falta. Entonces ahí te dicen, oye, más vale una de rojo que 100 de amarillo. Entonces dice, dale el garrotazo. Le digo, es que el problema con el garrotazo es que se desprenden efectos tan fuertes alrededor de la colectividad que inclusive se pierde el sentido de las cosas. Entonces, ahí hasta se pone en riesgo la estabilidad política, con un golpe muy fuerte. Y hay que reconocer que la realidad política tampoco permite introducir una decisión de esa naturaleza. Abelardo Pachano, más allá de su conocimiento del tema económico, con su aporte de sabiduría. Mil gracias, Abelardo, y felicitaciones. ¿Qué chaqueta tan linda? Antes de salir, hágame acuerdo, le voy a decir a mi amigo que está acá manejando la consola, que me saque esta chopita para dejarle al doctor. Sería una contribución estupenda. No ahora, pero una mañana. Más, una más.
Gracias, Fernando. Buenos días. Encantado.